un tema muy importante para nosotros en este mes, y es un tema que es antiquísimo. Estamos hablando aproximadamente del año 1517. Como cristiano, yo en estos días, no sé exactamente qué día, pero estoy de cumplimiento de 20 años de ser cristiano. Me convertí en el año 97, o sea, 20 años, ¿cierto? Y en mis 20 años, apenas hace como 2 años fue que yo empecé a escuchar este tema de las 5 solas, empecé a estudiarlo y empecé a aprender un poco de ello. Solo un poco, porque hay muchas cosas que estudiar y que de pronto uno ni siquiera en esta vida las va a poder todas comprender o estudiar, porque no le va a alcanzar el tiempo, más cuando se habla de la palabra de Dios, que es tan extensa. Pero lo importante es que Dios nos da sabiduría para lo que necesitamos. Amén. El tema de las 5 solas de la Reforma, vamos a iniciar con una introducción y vamos a situarnos desde el nacimiento mismo del cristianismo. Desde la época del nacimiento del cristianismo, estamos hablando lógicamente de los años 30, 33, donde Jesucristo predicó, ¿cierto?, en la tierra. Jesucristo sabemos que muere, ¿cierto?, resucita y encomienda a su iglesia o a sus 12 apóstoles el establecimiento de la iglesia y de la doctrina cristiana. Ellos diseminan toda la doctrina cristiana a través de Asia Menor, primeramente de Israel, luego de Asia Menor, posteriormente hacia Europa, África y hacia ya de pronto un poco más lejanas, hacia, digamos, no el Medio Oriente, sino el Lejano Oriente, más o menos lo que es hoy Irak y otros países que quedan cerca a estos territorios. Desde esa época inicial, el cristianismo siempre enfrentó a las falsas doctrinas y a las herejías. El cristianismo siempre las ha enfrentado. No es nuevo para nosotros. De pronto usted está viviendo en una época donde se le dificulta de pronto exponer su fe porque hay muchos adversarios de la fe cristiana. Hay contradictores, hay burladores, hay incluso dentro de los mismos círculos cristianos hay personas que tuercen el evangelio, y muchas veces nos sentimos abrumados, muchas veces nos sentimos que no podemos, ¿cierto?, contra este tipo de herejías y contra este tipo de movimientos. Pero una esperanza que tenemos en el Señor es que no estamos solos y que nunca no somos los únicos que hemos librado estas batallas. Amén. Dios siempre, a través de la historia, ha levantado personas, siervos de sus siervos, que han enfrentado estos diversos herejías y movimientos contradictorios a la fe cristiana. Es que desde el mismo momento, por lo menos si nosotros vemos en la misma Biblia, aparecen este tipo de movimientos. Si uno lee las cartas del apóstol Juan, va a encontrar que él hace referencia a aquellos que no confesaban que Cristo venía en carne, ¿cierto?, que se llamaban como ¿los qué? Las cartas de Juan, ¿a quién habla Juan cuando Juan se refiere? Dice que hay unos que salieron de nosotros pero no son de nosotros, que todo aquel que no confiesa que Cristo vino en carne, ese tiene el espíritu del anticristo. ¿Eso cómo se llamaba ese tipo de personas? Los gnósticos, ¿cierto? Los gnósticos que lo vemos ahora ahí en las paredes, en las paredillas, y lo vemos que reparten volantes. Entonces no son nuevos, esos existían ya hace mucho tiempo, desde la época del nacimiento mismo de la iglesia. Él luchó contra los gnósticos. En el mismo Juan, en Apocalipsis, habla de los nicolaitas, reprendiendo una de las iglesias, si no estoy mal era Esmirna. Él reprende a ese tipo de personas de la secta de los nicolaitas, y en Esmirna sabemos que uno de los que luchó fue Policarpo, que fue un obispo de Esmirna, que fue discípulo directo ¿de quién? Del apóstol Juan, ¿cierto? Incluso hay uno de los padres de la iglesia llamado Irineo de Lyon, en Francia, que también se levantó y arreció una batalla muy dura contra los nicolaitas.
También pues digamos que fue discípulo de Policarpo, que había sido discípulo de Juan a su vez. Podemos ver en la Biblia también a Pablo en el libro de los Gálatas luchando ¿contra quiénes? ¿Contra quiénes lucha Pablo en el libro de los Gálatas? Contra los cristianos judaizantes que se oponían a que los cristianos vivieran una vida sin guardar la ley judía. Entonces ellos decían, si eres cristiano tienes que circuncidarte, guardar el sábado, tenías que guardar todos los ritos que tenía el judaísmo. Más adelante se convirtieron en los ebionitas, ya de una forma más organizada. En el momento de Pablo los llamaban los judaizantes, luego se transformaron en ebionitas. Así que desde el momento mismo del nacimiento mismo de la iglesia vemos que nace la cizaña, y eso es algo espiritual e histórico. Jesucristo siempre lo dijo, que cuando hablaba de la parábola del trigo y la cizaña, que iban a hacer el trigo, pero que iban a hacer una cizaña, que él no iba a arrancar la cizaña. Él dijo, vamos a dejarla, la cizaña va a crecer junto con el trigo, y al fin del siglo es que el Señor va a enviar a sus ángeles que van a arrancar la cizaña, y la cizaña va a ser tirada al fuego. Entonces siempre nos es necesario, hermano, es un mal necesario que nosotros crezcamos con esa cizaña, ¿cierto? Que muchas veces llamamos la cizaña en la iglesia, siempre llamamos de pronto al hermano que es de pronto un poquito rebelde, un poquito que se va hacia el mundo, que se queda un poco rezagado en las cosas del mundo. A eso llamamos, ¿cierto?, la cizaña, o aquel que está sonsacando al otro hermano, aquel que está murmurando, le llamamos la cizaña. Pero la cizaña también es la falsa doctrina, la doctrina errada. Eso es la cizaña, y nosotros debemos convivir con ella, ¿cierto? Dios no va a quitar a ellos, no quitó. Mientras muchos desaparecieron, volvieron en muchas formas. Ahí tenemos el caso de los gnósticos. Dios no quitó de la faz de la tierra a los gnósticos, existieron desde el tiempo de Juan y todavía siguen por ahí dando vueltas. Y todavía hay gente judaizante, en muchas congregaciones y en muchas sectas. Así que es un mal necesario, digamos, convivir con esa problemática, cuya problemática llega a su clima cuando hay un momento histórico que es en el año de 312. Sabemos que la iglesia, o más bien Roma, el Imperio Romano se sentía amenazado por la iglesia. ¿Por qué se sentía amenazado? Porque el Imperio Romano era un imperio que adoraba muy pagano, es decir, adoraban a muchas deidades, era un imperio politeísta. Y muchos de ellos lo vimos el miércoles con los hermanos que pasaron a predicar. Una de las prácticas más comunes del Imperio Romano y de los griegos era que ellos, a los pueblos conquistados, absorbían su cultura. Si ellos iban allá a Egipto, cogían a los dioses de Egipto y los transformaban para sí. Muchas veces le daban otro nombre. Si los romanos iban a conquistar de pronto la Galia, también adoptaban esas costumbres, ¿cierto? Tenemos el caso de la diosa Afrodita, que no es nada más y nada menos que la diosa Astarte, o la diosa Astoreth de los cananeos, y ellos cuando en esas regiones hacen sus incursiones, luego la adoptan, y entonces ahora ellos le llaman Afrodita, la diosa romana del amor. O perdón, Afrodita era la forma griega, la forma romana era Venus, la diosa del amor. Así que ellos iban adoptando esa serie de dioses. Por lo tanto, el cristianismo no era una religión para ellos apetecible, porque ellos el cristianismo creía en un solo Dios, amén. Y una de las maneras era que nosotros los cristianos confesamos a Dios como nuestro único Señor. E incluso Roma adoraba a su emperador como un Dios. Roma adoraba al César como un Dios en sí.
En el año 312 ya pues la iglesia era gobernada por obispos, la iglesia cristiana. Sucede algo, y es que en el año 312 hay un emperador que se llama Constantino. Hemos hablado mucho, creo que todos los años en este mes se habla mucho de Constantino. En el año 312 hay una batalla en Europa, y el señor Constantino era un emperador, el cual va a la batalla, y en dicha batalla ve el sol, una cruz delante del sol, y una cruz delante del sol, y escucha una voz que le dice: con este signo vencerás. Entonces él interpreta esto como que se le está revelando el Cristo, el Dios de los cristianos, o el Señor de los cristianos, se les está revelando a él y le está diciendo que le adore, que se convierta a él, ¿cierto? Entonces lo toma, y él en esa batalla vence, en esa batalla él gana, y le dice a sus soldados que pinten esa señal en sus escudos. Va a la batalla y gana la batalla. Gana la batalla y lo toma como una superstición y dice: no, vamos a adopta el cristianismo. Adopta el cristianismo como su religión personal, y por ende todo aquel que se quería congregar era el emperador, ¿no? Los emperadores eran hombres despiadados, eran hombres muy sádicos. Entonces, ¿quién no iba a querer ahora ser cristiano porque estaba a favor del emperador? Entonces se empiezan a convertir las personas, pero no era una conversión real, sino algo superficial, por agradar al emperador, por estar del lado de la persona que tenía el poder absoluto. O sea, no era un presidente. No es como con todo lo que nosotros tenemos hoy en día, que el presidente muchas veces toma atribuciones y las cortes también. Tenemos una democracia, pero en ese imperio, pues lo que decía el rey, lo que decía el emperador era lo que valía, no valía más nada. Y si el emperador se amanecía de pronto aburrido y quería, de pronto lo hacía, ¿cierto? De hecho, hay una historia que dice que Nerón quiso reformar la ciudad de Roma, pero como no se lo dejaron, el Senado no se lo dejó, porque existía un Senado, le hizo oposición, y resulta que provocó un incendio a gran escala que consumió toda la arquitectura de Roma, y entonces le echó la culpa a los cristianos. Los cristianos fueron los que sediciosos, incendiaron Roma, y empezaron a perseguir a los cristianos, los quemaban a ellos, los quemaban con antorchas en las calles a los cristianos. Entonces así era el carácter del emperador, por lo tanto nadie se iba a oponer, todo el mundo iba a caminar derechito porque el emperador es cristiano, yo me voy a convertir en cristiano. Entonces se fusionó el imperio, o sea, la parte política del Estado se fusionó con el cristianismo, con la doctrina cristiana y con la religión pagana. O sea, política, religión y paganismo se fusionó en Roma, en el Imperio Romano, y se conoció como la Iglesia Católica, la Iglesia Apostólica y Romana. Hasta ese momento no era la religión oficial del imperio. Pasan muchos años, y en el año de 380 aparece Teodosio, me acuerdo esto desde el Preifes. El viejito Teodosio, le decía al profesor, es un rey que adopta la religión cristiana como la oficial del imperio. La religión oficial del imperio a partir del 380 era el cristianismo. O sea, ahora se volvió todavía más compleja la cosa, aunque ahí los historiadores dicen, y muchos cristianos, de que hubo algunos beneficios, porque anteriormente a los cristianos se les perseguía. En los circos romanos se echaban a los cristianos a los leones, se echaban a las fieras. Pero a partir de que ya se respetaba la vida de los cristianos, ya no iba a haber persecución, o sea, cesó la persecución. Eso logró un poco digamos, se aplacó un poco la persecución contra los cristianos, el sufrimiento, aunque sabemos que también nos han dicho y nos han enseñado que cuando la iglesia es perseguida, la iglesia crece, ¿cierto? Se expande.
La iglesia crece y que al contrario, cuando la iglesia está cómoda, se achanta. La iglesia se achanta en su comodidad. Bueno, de todas maneras, pues sabemos que Dios tiene el control, amén, de los tiempos, y todo eso estaba bajo la tutela de nuestro Señor. Así que empezó este proceso, empezó este imperio, este sacro imperio romano a crecer y se transformó prácticamente en un gigante, ¿cierto? En algo muy gigantesco que inundaba todo lo que era Europa y Asia. Hubo una división de la iglesia, no vamos a mirarlo ahora, la iglesia occidental y la iglesia oriental, que es conocida la oriental como la iglesia ortodoxa. No vamos a andar en ese tema. Sin embargo, la iglesia se transformó más que en una institución religiosa, en una institución imperialista. El Papa gobernaba al igual que el emperador, o sea, siempre había como que un equilibrio ahí entre el Papa y entre el emperador. O sea, el Papa, más que un sucesor de Pedro, como dicen ellos, un sucesor de Pedro, o un cristiano, un devoto o sacerdote de Cristo, representante, tenía poder político, tenía poder para matar, tenía poder para decretar, y empezaron a tener muchas tierras. La tierra había muchas propiedades, finca raíz, digamos, como las conocemos hoy en día, que eran de la iglesia católica. Aún hoy en día existen en Europa muchos hoteles, muchos monumentos arquitectónicos y muchos edificaciones que pertenecen a la iglesia y cobran por esa renta. Así que la tierra pertenecía al imperio, pertenecía a la iglesia, y estaba el pueblo. Recordemos que en esa época medieval había lo que se llamaba una economía imperialista, donde el pobre era explotado, conocido como el vasallo, ¿cierto? El vasallo, el que trabajaba la tierra y tenía que rendirle un impuesto al imperio, ¿cierto? Entonces, muchos de esos campesinos, la mayoría, la totalidad de los campesinos eran analfabetas, no sabían leer, no sabían escribir, y había mucha ignorancia en el pueblo. Eso era contraproducente porque el líder, en este caso el líder político, el emperador y el Papa, más que todo, con sus obispos, podían manipular fácilmente al pueblo. La gente asistía a las iglesias o a las parroquias y el sacerdote o el obispo le leía en latín, y el latín era una lengua de alta alcurnia, o sea, no todos sabían latín. El latín solamente lo sabían los nobles, y el credo de la iglesia, los clérigos, lo sabía de pronto los altos jerarcas. No era que todos porque ni siquiera muchos curas sabían latín, solamente aquellos que habían asistido a las universidades y se habían codeado. Así que era más fácil el pueblo de poder engañarlo, hablarle aquí Dominus, y no sabían qué significaba nada de eso, ¿cierto? Y podía yo en la lengua vernácula de ellos, es decir, la lengua que ellos usaban comúnmente, podría decirle cualquier mentira, porque ellos no sabían interpretar la Biblia y ni siquiera tenían. La Biblia era un libro de circulación prohibida. La Biblia era un libro de circulación prohibida. La Biblia solamente las tenía en las iglesias. Ningún ciudadano, alguno que otro noble, algunos rey, príncipes sí las tenían de la nobleza, pero el pueblo no tenía el acceso a la Biblia. Además de eso, en esas prácticas se incurrieron también en los abusos morales. En los abusos morales había prácticas inmorales tales como el incesto. Hubo muchos de estos jerarcas que tuvieron relaciones, se casaron, incluso tuvieron hijos con sus propias hermanas. Pedofilia, hubo mucho abuso de menores, y el proxenetismo. Incluso se cobraban en los burdeles, cobraban un impuesto. La iglesia cobraba un impuesto en los burdeles por ese tipo de negocio. Todo esto se fue transformando pues en algo muy muy contradictorio a lo que era la fe cristiana realmente. Se transformó en un negocio, se transformó
en algo muy espantoso. Transcurre el tiempo y más o menos en el año de 1531 hay un papa, el papa que sigue se llama León X. El papa León X era un papa muy amante de las artes, muy amante de la literatura, muy amante de los placeres. Entonces él decide hacer una renovación de la basílica de San Pedro, que queda en la plaza de Roma, lo que llaman la Capilla Sixtina, es la plaza donde habla el Papa, donde cuando el Papa es elegido, se presenta ante los católicos. Y esta plaza, hay una tradición que dice que ahí fue donde mataron al apóstol Pedro. Dice la tradición católica que ahí mataron al apóstol Pedro, lo crucificaron invertidamente. Ahí lo crucificaron ahí, entonces desde ahí empezó primero una parroquia pequeña y luego en la época de 1531 ya era un complejo religioso. Pero este papa quería desbordar en sus deseos sensuales, y él dice que él necesita, ya no alcanzaban los impuestos que le quitaban a la gente, ya no alcanzaban para hacer su renovación que él quería, que era una empresa muy gigantesca. Entonces él viene y saca una bula. Cuando hablamos de bula, es un documento donde el Papa pide un decreto religioso, y en esa bula él dice, esas bulas consistían en perdonar a las personas los pecados, ¿cierto? Perdonar a las personas los pecados que cometí en esta vida, tú saldabas la cuenta. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿amén? Dice en hebreo, y después de esto, el juicio. Pero como los católicos habían metido el dogma del purgatorio, ellos decían, bueno, si tú pagas en esta vida, tú pagas las indulgencias, en la otra vida tú no vas a tener que, mientras más dinero pagues, menos vas a pasar por el purgatorio, ¿cierto? Creo que la pena máxima del purgatorio era 7 años. Entonces, mientras más rápido tú pagabas, no ibas a estar tantos años en el purgatorio. Así que empieza esta práctica, y hay un señor que se llama, vamos a verlo por acá, que también lo habló, la hermana Lili habló de esto el año antes pasado, que tuvimos esta exposición acá. La venta de indulgencia por la Iglesia Católica. El señor Johann Tesser, que fue un monje que mandó León X, y dijo, bueno, tú vas a hacer que vale. El hombre como que era bueno para recogerse. Suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio. Tan pronto como suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio. O sea, las multitudes corrían a pagar, o sea, era una sinvergüenzura, ¿cierto? La gente pecaba y ya con el hecho de pagar era una salvación prepago, ¿cierto? Prepagabas antes de que te murieras y ya te librabas de la condenación. Y si la persona se había muerto en condenación y ni siquiera había podido pagar, entonces tú podías redimir a tu difunto, podías pagar. Entonces él decía así, tan pronto como suena la moneda que cae en el cofre, el alma de inmediato sale fuera del purgatorio. Dicen que cuando Lutero llega a Roma, más o menos tenía 27 años, dice que él empezó a mirar eso y se indignó tanto como él veía la idolatría de la gente, como veía los excesos que se cometían. Él era un monje agustino y era una persona de mucho poder, era un hombre muy inteligente. Su padre quería que él fuera abogado. La historia dice que su padre quería que él fuera abogado y él hubiese sido un brillante abogado, pero luego él se desvió, porque dice la historia que una vez él venía a caballo y había en medio de una tormenta eléctrica, y en eso vino una tempestad y un rayo. Entonces él clamó a Santa, como era católico devoto, él clamó a Santa Mónica para que Santa Mónica lo salvara, y se le iba a dedicar al ministerio, o al monasterio más bien.
entonces se transformó en un monje agustino. Muchos dicen que hubiera sido un tremendo doctor en leyes, y yo pienso que como si hubiera seguido como religioso, yo creo que Lutero hubiera llegado incluso a ser papa, porque dicen que era un hombre la gente que lo ha leído incluso, que no son cristianos, dicen que tenía un alto coeficiente intelectual, y en la Universidad de Wittenberg, donde él estuvo, también incluso era como decano de las facultades de física y de otra cosa, sabía de todo, el hombre era un genio, ¿cierto? Pero Dios lo había llamado para algo mejor, ¿cierto? Dios lo había llamado para algo mejor, para que le sirviera, ¿amén? Para que le sirviera en su reino. Entonces, él cuando viene de Roma y ve todo eso, aunque dice la historia que él subió una rampita que tenía que subir de rodillas, él dice que hizo todos sus rituales, pero él por dentro y le iba socavando esas palabras en hebreo, ¿cierto? Que dice, el justo vivirá por la fe, el justo vivirá por la fe. Y él, en definitiva, el 31 de octubre de 1517, clava las 95 tesis en contra de las indulgencias, negando la eficacia de esto. O sea, él hace como unos argumentos en contra de esas indulgencias, ¿cierto? Que posteriormente eso se va a transformar, no solamente él va a criticar las indulgencias, sino critica muchas cosas otras más, muchas cosas más, como por lo menos el celibato. Incluso el monje Martín Lutero se casó con una monja, colgó sus hábitos ella y se casaron. Muchos católicos vieron esto como una rebeldía, lo llamaron lujurioso, ¿cierto? Pero no, él se enamoró de una monja y se casaron. Y luego del ministerio de Cristo, de hecho él decía que después del ministerio de Cristo, el ministerio del matrimonio era el más importante, según la Biblia. Entonces, no vamos a entrar en muchos detalles sobre el tema de las tesis. Él clavó las 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg. Era la forma en que en ese momento se definían los debates, o alguien quería argumentar, o alguien quería poner una idea, las colocaba en las puertas de la catedral. Era como así como nosotros colocamos eso ahí, ¿cierto? No era una forma que se usaba en ese momento para expresar. Y como él era un doctor en teología, él expone. Ahora, en un principio, el señor Lutero no quería era reformar la iglesia, él no quería separarse de la iglesia, él quería, por eso se llama la reforma. Él amaba la iglesia católica y él quería reformarla. Él no quería acabar ni terminar de enemigo. Pero cuando él propone esa reforma, a él lo llama, ¿cierto? El Papa lo llaman que comparezca para que exponga sus argumentos. Y no es como sale en las películas, que en la mayoría de películas él enseguida expone, ¿no? La historia dice que cuando él lo llaman a exponer, él dice que no le sale ni una palabra de su boca. Él dice que él pide que le dé un día más. Y ese día y esa noche que le dan de más, él la coge para orar, porque él dice, él le habla al Señor, estoy parafraseando un poco, le dice, Señor, o sea, lo que yo estoy haciendo es algo grande, o sea, después de que yo haga esto no va a ser igual la situación. Entonces le pide a Dios que le dé sabiduría, que le dice al Señor, incluso le dice, ¿será que yo estoy equivocado? ¿Será que yo me estoy dejando llevar por las emociones o algo? Dios le confirma y él nuevamente va a comparecer, y es cuando él dice que no se retracta de lo que él dice, y es cuando a él lo excomulga la iglesia católica, y él se queda allí en Alemania, pero dicen que hay un amigo de él lo secuestra, literalmente se lo lleva, porque él dice, te van a matar, y se lo lleva, lo secuestra, se lo lleva en un caballo por allá, para que él termine su obra. Entonces, esa otra historia que no vamos a terminar hoy, y el tema pues principal que queríamos tratar, que es el de las 5 solas. Entonces podemos resumir ese movimiento de la reforma en 5 solas. Bueno, hay que agregar algo, perdón por obviarlo, que no solamente fue un movimiento religioso, fue un movimiento muy religioso porque destapó, o sea, ¿por qué Roma no quiso ser reformada? ¿Por qué creen ustedes que Roma no quiso ser reformada? Había un poder absoluto, tenía poder político, y nadie quiere renunciar al poder.
Ahí vemos a nuestros señores, nadie quiere alterar la constitución, estos pseudomesías acá de América Latina. Puede ser la constitución para perpetuarse en el poder. Este es el señor Evo Morales que quiere perpetuarse en el poder. El que tiene el poder no lo quiere soltar, no va a querer soltar el poder del partido político que sea, ¿cierto? El dinero mucho menos. Esto le representaba a ellos. Tenían poder político, tenían poder financiero, tenían riqueza, y ellos no iban a renunciar por nada de esto. Así que era más fácil matar a Martín Lutero, que lo más fácil era llevarlo a un tribunal a que lo juzgaran, lo hallaran culpable de herejía y quemarlo, como hicieron con otros como Jerónimo Savonarola, como Juan Hus, que fueron predecesores de Martín Lutero. Era lo más fácil quemarlos y decir que fue un hereje, ¿cierto? Pero Dios obró y preservó su vida. Eso tuvo repercusiones, como les dije, religiosas, porque destapó esa olla podrida que había allí, que había en la iglesia tradicional, y hubo un renacimiento, hubo un mejoramiento en la vida de las personas. Hay muchos beneficios que trajo la reforma, por lo menos en la educación. Como Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, ya la Biblia no estaba en latín, ¿cierto? Ahora estaba en alemán, entonces era más fácil que la gente la pudiera leer, y entonces así empezaron a haber brotes de la reforma. O sea, esto fue un fenómeno que se fue esparciendo por toda Europa, y por lo menos allá en Inglaterra hubo un señor que se llamó que tradujo la Biblia, él tradujo el Nuevo Testamento del latín al inglés, y también él fue ahorcado y después fue quemado. Primero lo ahorcaron y después lo quemaron. El señor Guillermo Tyndale, o William Tyndale. Y esto se reprodujo por varios, incluso llegó a nuestro continente a través de que la iglesia de Inglaterra, sabemos que ellos luego emigraron a Estados Unidos, y de ahí llegaron a Estados Unidos, se establecieron allí, y de Estados Unidos llegó a Puerto Rico y a nuestra tierra. O sea, el evangelio llegó a nuestra tierra, a América Latina, a través de la historia de la reforma, y con ello muchas cosas, ¿cierto? Muchos de los países hoy ricos, la mayoría de países europeos ricos, eran países que aceptaron la reforma, practicaron la reforma, la teología de la reforma, y fueron países capitalistas, como el caso de Suecia, como el caso de Alemania, ¿cierto? Como el caso de otros países, Noruega, Suiza, fueron países que acogieron la reforma, y por eso son países ricos, ¿cierto? No se le debe al socialismo ni a la socialdemocracia, que muchos piensan hoy que los paraísos de Noruega y Europa son por la socialdemocracia, ¿no? Todo eso se debe a la reforma protestante. Hubieron movimientos sociales, se reivindicó el papel de la mujer. Hubieron movimientos como el de Martin Luther King, que llevó el nombre de Martín Lutero, claro, en inglés, y fue un movimiento contra la segregación de los negros, ¿cierto? Muchos se basaron en eso. La Cruz Roja fue también creada por un protestante. Así que fueron muchas cosas que la reforma logró. Y finalmente vamos o a continuación mejor, que no es finalmente porque no voy a finalizar todavía, con las 5 solas de la reforma. La primera, cuando hablamos de las 5 solas, son como las formas de abreviar todo este movimiento. Las 95 tesis o el movimiento de la reforma. No les voy a hablar pues de las 95 tesis, usted puede descargarlas y leerlas. Pero por lo menos decían alguna de las que no me la he leído nunca, las 95 todavía. He leído algunas cuantas.
Pero una de las que más me llama la atención es, dice que el Papa no tenía poder para redimir los pecados, ¿cierto? Y es una prerrogativa que tiene el Señor. Dios es el único que puede perdonar los pecados, amén. Amén. Pero la iglesia asumía de que el Papa tenía poder para perdonar y para retener los pecados también, ¿cierto? Porque si tú no dabas las indulgencias, pues ahí esos pecados eran retenidos. Entonces la primera sola que vamos a ver son las 5. Vamos a ver la primera, es la sola escritura. Sola escritura. Está en latín, sola escritura, que significa la sola escritura. ¿Cómo así? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Dice, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Vamos a buscar, yo le pido a unos hermanos que me ayuden. Gálatas 1:6-10. Gálatas 1:6-10. Nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Yo tomé unos versículos adicionales, así como está, es como lo escribió Martín Lutero. Yo le coloqué algunos versículos más para ahondar. Gálatas 1:6-10, ¿qué dice, por favor? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Hace poco veía en YouTube veía a un pastor que se convirtió en católico. Y cuando pasa eso, pues ellos se maravillan mucho, pero realmente hay muy poquitos que se convierten en eso. Muy poquitos pastores que se convierten. Apenas he conocido como 2, ¿cierto? Son muchos más conozco muchos más sacerdotes que se han convertido, incluso allá en la nieve una vez, el hermano Pulgarín, que se llamaba, que invitaba al hermano Pulgarín, inicial de Pulgarín, que fue cura, y el hermano Pedro lo invitaba mucho allá a la iglesia, tiene iglesia allá en la China, en La Luz. Así que no recuerdo bien el nombre del señor, pero entonces él decía, es que yo le pregunté a los pastores, cuando yo empecé a estudiar y eso, yo de la sola escritura, yo le pregunté a mis pastores, a todos los pastores le pregunté que dónde dice la Biblia de que es la única y la máxima autoridad. Imagínate. Entonces dice que ningún pastor le respondió, ningún pastor me respondió. Yo por eso fue que me convertí en predicador católico. No sé qué clase de pastores le preguntaría, o de pronto fue mentira y no le preguntó a nadie, o fue un infiltrado, ¿cierto? Un infiltrado para aprender de nosotros. Entonces ahí lo dice claramente. Si él me preguntara eso a mí, yo le diría este versículo, aquí lo dice claramente. Amén, lo leyó el hermano Lorelén. Claramente dice que si alguno predica un evangelio diferente, 1:6, ¿cierto? Dice, Pablo se maravillaba de los Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente, ¿cierto? ¿Cómo hace un evangelio diferente? Es decir, una doctrina diferente a la que Cristo y los apóstoles predicaron. Dice que Cristo decía que la doctrina que él y los apóstoles predicaron era el fundamento, ¿no? Y que ninguno, dijo Pablo, podía poner otro fundamento, ¿cierto? Entonces es fácil debatir ese punto, derivar ese punto facilito. ¿Dónde dice la Biblia que es la máxima autoridad? ¿Quién lo dice? Y si tú predicas algo diferente a lo que Cristo, al evangelio que Cristo trajo, es anatema, ¿cierto? Pero según la doctrina tradicional, no, los anatemas somos otros, o sea, somos nosotros. Por eso no se llaman hermanos separados. Y
Y el objetivo no es hablar hoy mal de la iglesia tradicional, sino es confrontar con el evangelio de la verdad. Amén. ¿Cierto? Ni es creernos superiores a ellos, porque todos somos dignos somos pecadores. Pero Cristo nos ha iluminado a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Juan 5:39, ¿qué dice? Facilito. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Pedro, 1 Pedro 1:3 también dice, ¿cierto? De que toda dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. ¿Amén? Así que podemos escribir estos versículos en contra de muchas prácticas, como cuáles prácticas en la iglesia tradicional. Ellos tienen algo que se llama las encíclicas, es decir, para ellos esta no es la máxima autoridad. Hay otras autoridades como las encíclicas, que son cartas que envía el pontífice a sus obispos sobre temas doctrinales o morales. Tenemos las bulas, documentos sobre doctrina, canonizaciones, inmaculada concepción. Por lo menos la Inmaculada Concepción de María, que se celebra ¿cuándo? El 8 de diciembre, ahorita empezamos, el 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción. Eso fue en el año de 1854, un papa sacó una bula papal donde decía de que María había sido concebida sin pecado. Eso es algo contrario a qué? Al evangelio del que está hablando Pablo, que si alguien predica otro evangelio será diferente. Esa es una sola, porque también está la Asunción de María, que es otro dogma, la Asunción, que ella no murió. O sea, Icar dice que María no murió. María fue arrebatada o ascendió al cielo, así como Elías y como Enoc. Eso tampoco está en la Biblia. Y están los concilios también. Los concilios, hay un concilio que fue, no recuerdo cuál fue el concilio, no sé si fue donde se logró el compendio de los libros que tenemos hoy como los libros canónicos, ¿cierto? ¿Ah? El concilio de Nicea. Y siempre que yo me encuentro con algún católico que me dice, pero es que ustedes nos deben la Biblia a nosotros. Siempre le tratan como de echarle en cara a uno, de entregarle en cara que un concilio católico ecuménico fue que la Biblia fue. Cuando ustedes le digan así, le voy a dar la respuesta que el Señor me dio a mí. Una vez me dijeron eso y duré como 2 días así con la cabeza. ¿Qué le digo? Y el Señor me trajo a la memoria de que Dios puede usar a cualquiera para preservar su palabra. ¿Amén? Todos somos instrumentos. Desde el principio Dios usó a un burro para que hablara su palabra. ¿Amén? Dios usó a Egipto para enriquecer al pueblo de Israel. Todos los tesoros impíos que habían acumulado, los tesoros que había acumulado Egipto, Él le dijo cuando iba a salir Israel de Egipto, le dijo, voy a despojar a Egipto y le voy a dar esos tesoros. Amén. Ciro, rey impío, construyó y permitió que el pueblo volviera y construyó ¿qué? El templo. Dios permitió que construyera el templo. Y luego el templo, cuando fue destruido por los babilonios, fue reconstruido ¿por quién? ¿Por quién? Por Herodes. ¿Y Herodes era algún piadoso? Herodes era un hombre devoto. Lo hizo principalmente para congraciarse con el pueblo, pero ahí tenía el pueblo de Israel su templo. El Señor iba al templo y los primeros cristianos se reunieron en el templo que construyó Herodes, que era un hombre malo que incluso quiso matar a Jesús. Herodes el Grande quiso matar a Jesús de niño y le tiré la perla más. Los judíos mataron a Jesús. Los judíos hicieron el Antiguo Testamento y mataron o sea, si los judíos que hicieron, los judíos y los romanos, si los judíos que hicieron el pueblo que Dios utilizó para entrar en el Antiguo Testamento, la raza,
ellos consintieron en la muerte de Jesús, llevaron a Jesús a la muerte. Dios, ¿por qué no pudo usar un concilio ecuménico católico para preservar la Escritura? Amén. Dios usó al pueblo de Asiria como vara para castigar a Israel. El profeta Habacuc dice, se asombra porque él dice, o sea, le pide a Dios que haga justicia. Señor, haga justicia. El profeta Habacuc en el pueblo de Israel ve injusticia, no respetaban a la viuda, al huérfano, ve el pecado, entonces él clama a Dios, y le clama al Señor, ayúdanos, o sea, ¿cómo hay tanta injusticia en el pueblo? Y el Señor, bueno, listo, espérate, ya te voy a dar la solución. Y resulta que el Señor dice, Asiria va a ser el azote de los judíos, ¿cierto? ¿Y qué dice Habacuc? Se indigna aún más, dice, pero ¿cómo vas a utilizar a un pueblo mucho más malo que nosotros para castigarnos? Pero ese es el estilo de Dios, amén. Así que es fácil decirle, cuando le digan eso, ahí tiene todos esos ejemplos para decirle por qué Dios puede utilizar a cualquiera para hacer su voluntad, amén. Ahora, ese fue uno de los pocos concilios que trajo algo bueno. La mayoría trajeron cosas indeseables, como en un concilio católico se instituyó la Santa Inquisición, entre comillas, que fue una maquinaria de muerte sangrienta. Y en un concilio, otro concilio por acá, me ha tocado estudiar, ahora sé más de catolicismo que cuando era católico. El concilio de Éfeso en el 431, donde se proclamó oficialmente que María era la Madre de Dios. Y no lo vamos a dar solamente a los católicos, sino ahí en cuanto a la Escritura metí los decretos, que no son de los católicos, sino son de los círculos cristianos evangélicos. Se ha vuelto de moda ya hace rato los famosos decretos, amén. No tienen validez. Hay muchos decretos que se lanzan, sean pastores, apóstoles, que van en contra de la Escritura, amén. Cuando yo estuve en mi luna de miel, yo recuerdo que yo me casé un sábado, fuimos el domingo, nos fuimos, y bueno, fuimos anoche a una iglesia, y donde fuimos nos entregaron unos decretos, y yo estaba recién casado. Bueno, mi esposa, mi amor, estos decretos van a regir nuestra vida. Entonces empecé yo a proclamar esos decretos, y todas las noches los orábamos, los decretos, hasta que el Señor vino y empezó a reprendernos y a oír la verdad, a hablar la verdad, ¿cierto? Y esos decretos se los daban para que uno los proclamara. Los decretos del año 2011, como yo me casé en noviembre, ¿cierto? Entonces empezaban a regir. Pero nada, ninguno de esos decretos, amén, solo la palabra, solo la Escritura. El segundo es sola fide, solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Efesios 2:8-9, por favor, alguien que me ayude. Efesios 2:8 y otro hermano que 2:8 y 9, y otro hermano que busque Romanos 3:28. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces Dios no es gracia, porque cuando tú haces algo, ¿cierto? Tú recibirás un pago, pero es por fe en la obra de Cristo. Las buenas obras ni las donaciones suman para alcanzar la salvación. Nunca ni nuestras buenas obras ni nuestras limosnas, ofrendas van a ser suficientes para alcanzar la salvación. El cristiano debe practicar las buenas obras como fruto de que Cristo vive en él. Es decir, no somos salvos, como somos salvos, hacemos buenas obras. Efesios 2:10, ¿quién lo puede leer? Dice, ampliar un poco más acá con Efesios 9:10, Efesios 2:10, y alguien que me ayude con Tito 2:14. Efesios 2:10 y Tito 2:14.
creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellos. Amén. Y Tito 2:14. Quien se ve a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Un pueblo celoso de buenas obras. O sea que nosotros debemos hacer buenas obras, pero no para que nos cuente la salvación, no para que nos abonen, ¿cierto? Sino porque al ser cristianos hemos renunciado, si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, ¿cierto? Hemos renunciado a la fe en nuestra justificación, en nuestra propia, en lo que podemos hacer. Y no se usamos, vuelvo y repito, no se usamos por lo que podemos hacer, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Amén. Es lo contrario a lo que hacían las indulgencias, ¿cierto? La salvación en ese momento ponía la fe en ¿qué? En la indulgencia que podía dar la persona. Entonces yo pregunto, ¿cómo hacían los pobres, los mendigos? La gente que vivía en la miseria, que no podía colocar la moneda en el cofre para que el alma volara enseguida, sino que no podía. Esa gente se perdía. No podía hacer ningún mérito allí. Entonces es por fe, no por obras, dice el apóstol Pablo. Por gracia, no para que nadie se gloríe. Solo la fe en Cristo. Otra sola, la tercera, sola gratia, que significa sola gracia. Sola gratia en latín, sola gracia en castellano. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8, ¿quién no puede leer? Dale eso porque leímos ahorita, Efesios 2:8. Lean otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No para Pablo dice que el que trabaja, dice que el salario no se le da como un regalo, sino que como una compensación, ¿cierto? Cuando tú el trabajo que tú haces, sea que eres independiente o sea que eres un trabajador empleado, cuando tú cobras la quincena, bueno, por educación, pero en sí tú no le vas a decir gracias tú no vas a donde el gerente, donde tu jefe, hey, gracias por pagarme. ¿Qué no hace? Que sea tan educado de pronto, ¿cierto? Pero no hacemos porque es una compensación. Estamos dando un trabajo y nos están dando una compensación, ¿cierto? Pero en la salvación no es así, ¿cierto? En la salvación es un regalo inmerecido, es un don. Un regalo, es como si alguien te dijera, te voy a dar un regalo, pero te voy a regalar estos zapatos, pero me tienes que dar 10,000 pesos. Eso no es regalo. Así sea que te haya pagado, pagues 10,000. No, pero es que te han regalado, así nos dice, ¿cierto? Dice que te han regalado. Regalado. Es nada. Tírame 20 ahí que están regalados. Si tienes que dar plata, no es regalo, no es don. No es una compensación. Si fuera así, nuestro mérito sería el infierno. Entonces, si fuera una compensación y si fuera un mérito, si fuera un pago que nos tuviera que dar a Dios, ¿qué pago creen que nos daría? El cielo. Si Dios no tuviera que pagar a nosotros por nuestras obras, nos pagaría con candela, hermano. No nos pagaría con nubecitas ni con arcoíris, nos pagaría con candelas. Entonces, por eso es gracia, porque no lo merecemos. La penúltima, solo Christus, o sea, solo Cristo en español. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. Amén. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El apóstol le preguntó al discípulo, Señor, no sabemos llegar, muéstranos el camino. Le dice, muéstranos al Padre. Después le dice, ¿cómo podemos saber ese camino? Entonces le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y primera de Timoteo 2:5, ¿qué dice? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, eso debe ser claro para nosotros y a menos que seas nuevo, lo que yo les estoy diciendo a los antiguos, de pronto los estoy ofendiendo, ¿cierto? Porque ya eso ustedes lo saben. Recordarles eso puede ser una ofensa para ustedes. Pero hay un solo mediador. ¿Por qué?
porque solamente Cristo es el único que hizo los méritos, el único digno de poder redimirnos. Cuando el apóstol Juan en el Apocalipsis lloraba, ¿cierto? ¿Qué dice? Que había un rollo, y dice que lloraba. ¿Por qué lloraba Juan? Porque nadie podría abrir ese rollo. No pudo abrirlo Moisés, no pudo abrirlo Elías, no podría abrirlo nadie. Pablo, que ya para esa época había muerto porque ya lo habían decapitado, no podía abrirlo María, no podría abrirlo nadie, solamente el Cordero que fue inmolado. Amén. Entonces la mediación de cualquier persona está eliminada en ese aspecto. Por eso nosotros respetamos a María, admiramos a María, pero no podemos comulgar con la enseñanza de que ni es la Madre de Dios, ni que hay que adorarla, ni prestarle veneración, ¿cierto? Y no solamente a María, sino muchos otros más santos. Ustedes no sé si supieron que ahora que vino el Bergoglio, ahora que vino Francisco Bergoglio, no sé cómo se llama, Jorge Bergoglio, vino a Colombia. Él canonizó dos santos, y uno de los que canonizó fue un perseguidor de los cristianos protestantes, de los primeros cristianos protestantes que trajeron el evangelio aquí a Colombia. Entonces ellos se canonizan personas, y la mediación de cualquier persona es inviable en este aspecto. El mostrar a María como una mediadora lo que hace es reducir el evangelio, reducir el reino de Dios a un evangelio afeminado, porque la Biblia dice que el Cristo vendrá como un león, amén, con autoridad, y regirá con vara de hierro. Y cuando muestran ese aspecto, y fue una de las cosas cuando vino acá el señor y uno de sus discursos hablaba de eso, como que la mujer, de que necesitamos, ¿cierto?, todos, y respetamos a la mujer, pero en ese aspecto muestra como la salvación como algo maternal, como que la madre siempre, cuando el papá le va a pegar, ¿a dónde corre la mamá? Siempre, ¿cierto? Pero donde el niño, él corre donde el papá desde la mamá a donde la mamá, porque quiere huir, ¿cierto?, el padre, porque se supone que eso es más o menos lo que se interpreta en ellos. Siempre huyen hacia la mujer que los va a tener en sus faldas, que no los va a castigar, ¿cierto? Y por eso es la mediadora. Ahora, otro aspecto también, la autoperfección. No te puedes salvar a ti mismo. Las religiones orientales traen la iluminación, la autoperfección, que la persona se puede perfeccionar. Eso también es una herejía y no se puede de esa manera. Y finalmente, la última sola es soli Deo gloria, que es el propósito. Solo la gloria es de Dios. Soli Deo gloria, en latín, en español, castellano, solo la gloria es de Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios 1, 4 al 6, que no puede leer. Efesios 1, del 4 al 6, y otro hermano que me lea primero de Pedro 2, 9. Primera de Pedro 2, 9. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Y primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que el propósito de la salvación lo recibimos al glorificar a Dios. Pone de manifiesto sus excelencias y sus virtudes, amén, que solo la gloria es de Dios. Pero en ese aspecto nosotros nos gloriamos en Él. El apóstol Pablo dice que no es el que corre ni el que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. El poner también la confianza en los santos y en otra serie en nosotros mismos aún, lo que hace es que es como si estuviéramos practicando el mismo politeísmo, ¿cierto?
adorando varios dioses, cuando solamente el único Dios verdadero merece la gloria. Amén. Él merece la gloria. Entonces recordemos esas 5 solas. Solo Escritura, solo la Escritura es la autoridad, se define como la máxima autoridad en materia de fe y práctica, o sea, en materia de fe y conducta. Solo ella nos rige. Nadie puede estar por encima de la palabra. En la iglesia tradicional no solamente es la infalibilidad cuando habla el Papa, sino también el magisterio de la iglesia. O sea, la tradición que ellos han acumulado a través de la historia dice que también es una autoridad. Pero ninguna autoridad puede estar por encima de la palabra. Ni siquiera ningún pastor puede estar encima de la palabra. Ningún apóstol, ¿cierto?, puede estar encima de la palabra. Ningún profeta, así sea evangélico, así sea de nuestras denominaciones, puede estar por encima de la palabra. Y esto se refiere tanto en la parte doctrinal como en la práctica moral. Amén. La sola fe, recordemos, la sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Amén. Una de las cosas que precisamente está pasando en estos tiempos es que la ICAR está tratando de rectificar un poco, pero buscar esa unión, esa comunión. Una de las frases que decía Martín Lutero era: yo prefiero estar separados por la verdad que unidos por el error. Separados por la verdad que unidos por el error. Nosotros podemos ser, hay puntos en común. Ahora en este tiempo donde está asomándose el posmodernismo, el progresismo, la teoría de género y todas estas cosas, tenemos puntos en comunes con la Iglesia Católica en el sentido del aborto. Muchos de ellos defienden la vida en vez del aborto. Muchos de ellos defienden la familia tradicional, hombre, mujer, niños, y están en contra de la teoría de género y todo esto, ¿cierto? Y son puntos en que estamos de acuerdo y podemos poner de acuerdo, pero hay otros puntos como doctrinales en que nunca vamos a estar de acuerdo. De hecho, este año, una de las cosas que va a hacer el carismático Jorge Bergoglio es va a visitar Alemania, va a celebrar la reforma. El 31 de octubre él va a ir a Alemania y va a celebrar la reforma con la Iglesia Luterana de Alemania. Nosotros, bueno, como evangélicos no somos representados por la Iglesia Luterana, hay que decirlo. Nosotros no seguimos tampoco a Martín Lutero. Fue un instrumento de Dios. Él cometió en algunas veces errores porque es un vaso de barro, como todos somos vasos de barro, y como podemos cometer errores. No lo divinizamos a él, tomamos las buenas cosas que Dios hizo a través de él, y su denominación tampoco, como les decía anteriormente. Se está pensando, incluso la Iglesia Católica está pensando en canonizar, dicen que van a canonizar a Martín Lutero. Ya hay estatuas de Martín Lutero en el Vaticano. En el Vaticano ya hay estatuas de Martín Lutero. Entonces estamos viendo que hay como un ecumenismo que está tratando de unir, pero no se puede unir porque hay una brecha, y es la brecha doctrinal. Hasta que no haya una renuncia a la idolatría, no haya una renuncia a todas esas dogmas que son contrarios a la Biblia, hasta que ellos no digan que la Biblia no es no reconozcan a la Biblia como la máxima autoridad, ahí no puede haber una unión con esas tinieblas, ¿cierto? En ningún punto. Entonces tenemos que, con amor, amén, podemos ganar mucho. Muchos de nosotros fuimos católicos. Yo nací en una familia muy católica, y podemos ganarlos con sabiduría, no contendiendo de pronto con ellos, no peleando, sino podemos exponer las verdades de la Biblia, podemos persuadirlos a través del Evangelio, y orar, porque el que hace la obra igual es el Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero sí es bueno que estemos atentos y pendientes siempre de estas celebraciones, como lo hacemos todos los años. El mundo saca su Halloween también a la paz, ¿cierto?, para desvirtuar un poco, pero nosotros debemos persistir en predicar siempre la palabra y ser reformados, ¿sí? Seguir reformándonos cada día más en el Señor, pero con la misma doctrina, claro está, reformando nuestro espíritu y nuestra moral, pero con la misma doctrina.
Denle gracias a Dios. Señor,